ustedes la tarde de Crónica. 30 grados, 8 décimas la temperatura. Buenas tardes, Claudia Medic. Hola, ¿Cómo hola, va? ¿cómo te va, Mauro? ¿Qué calor hace hoy? Sensación térmica 33,6. Tremendo, tremendo. En un rato vamos a Sí, contarles el extendido, pero ya lo tenemos aquí Por supuesto. en nuestros estudios a Sergio Berni. ¿Qué tal? El senador provincial. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, ¿Cómo vemos, estás? permanentemente hablamos de femicidios, que se habla de una mujer muerta cada 30 horas en la Argentina. Es claramente un problema que ya no remite solo a la inseguridad, ¿no, Sergio? No, por supuesto, pero claramente que necesitamos, inclusive en esta época donde hay un cambio de paradigma respecto a este gran movimiento de mujeres, y tiene que ver con el cambio de paradigma, con el cambio de tomar una actitud diferente, y tiene que ver fundamentalmente con la cultura. Eso Ahora, es clave. Sergio, recién lo hablaba con nuestro compañero, con Frascarelli. ¿Por qué no se puede controlar, o es muy difícil controlar esa cuestión de la perimetral? No se puede acercar, pero sin embargo tenemos millones de casos como este, donde la persona que tiene esa restricción logra acercarse a la víctima y logra matarla, ¿no? Hoy claramente con todos los elementos tecnológicos es muy simple. Y, claramente que hay que hacer una inversión y el gobierno está dispuesto a invertir en ese sentido. Deportar a los extranjeros, una de las iniciativas que aparece nuevamente en la agenda del gobierno de Mauricio Macri, algo sobre lo que se viene hablando hace rato. Dicen que hay 1000 extranjeros que cometieron delitos en nuestro país que estarían ya con condena listos como para ser deportados. ¿Cuál es su mirada, Sergio? Sí, claramente, primero la mirada que tengo, me parece que no podemos seguir discutiendo medidas espasmódicas y demagógicas con todos los problemas que tiene hoy el país. Claramente estas son anuncios de supuestas acciones que va a tomar en el futuro el gobierno, pero que no las ha tomado ya, y que lo único que hace es desviar la agenda de los graves problemas económicos, los grandes problemas sociales que tiene hoy la Argentina, y con estos anuncios, que no son más que nubes, bombas de humo, intentar distraer la atención de un tema tan importante como es la situación social y económica que está atravesando el país. Ahora, de todas formas, creo que hay una estadística que el año pasado fueron deportados un número interesante de extranjeros, ¿no? Que habían cometido delitos, pero no sé si es, a ver... 70 extranjeros, no es nada significativo. Claramente que aunque sea uno solo hay que trabajar sobre el tema. Además hay una contradicción, porque el hecho de poder echar a aquellos extranjeros que delinquen tiene que ver con aquellos extranjeros que cometen delitos que son de muy baja calificación, como el hurto, como el robo, que permanentemente no tienen condena, que están dando vuelta, que delinque. Ahora, echar a una persona que tiene una sentencia y por sobre todas las cosas de narcotráfico, sin cumplir la condena, es una situación que alarma. En su gestión recuerdo que le tocó varios peces gordos, mandarlos para los Estados Unidos. Eso es distinto, eso es extradición. Bueno, ahí vamos con esto. Cuando pide una justicia de afuera, ustedes tienen, como Estado argentino, la responsabilidad de hacerlo. Ahora, ¿se puede motorizar con rapidez hoy los procesos de deportación? Son dos cosas distintas. Una cosa es la extradición, que es cuando un ciudadano ha cometido delitos en otro país y es buscado por ese país y es sorprendido, aunque no haya cometido un delito acá. Caso de Meyendorf, caso de Mi Sangre, caso del jefe de la Tangreta, casos muy importantes que hemos extraditado. Esto son dos situaciones totalmente distintas. Son las justicias de otros países. Son las justicias de otros países. Claramente la justicia argentina tiene que hacer un procedimiento previo antes de la deportación, pero lo que estamos hablando es de los delitos de aquellos ciudadanos que vienen solamente a delinquir, como el motochorro, el hurto, el arrebato, que son situaciones donde la policía actúa, donde la justicia actúa, pero nunca se obtiene condena porque es tan mínimo que prácticamente nunca tienen una condena, y si es una condena estamos hablando de meses. Bueno, pero está bien, Berni, está bien que los echen. Sí, claro, en ese caso... Que comete, en ese caso sea un delito ínfimo, está bien que lo eche. El otro delincuente que comete y que está condenado, ahí de esa manera cumple la mitad de la pena y puede haber una ley que lo deporte a su país. Bueno, por eso, no me escuchó lo que dije. La expulsión de los extranjeros que delinquen es muy efectiva en los delitos mínimos, en los delitos pequeños, en el robo, en el hurto. En los delitos mayores, como el narcotráfico, si usted asume la responsabilidad de echar a una persona que comete un delito de esa naturaleza, lo único que está haciendo es abriendo la puerta para que
sigan. No se olvide que en materia de narcotráfico, todo lo que es mula en el norte del país, el 80-90% es gente extranjera. Si usted no le aplica la condena, que son 5 a 10 años, claramente está abriendo la puerta para que esto no tenga control. ¿Y qué se podría hacer con los menores? Digo, en general, ¿no? Porque delinquen y vuelven a delinquir, porque digo, entran y salen, ¿no? Ayer discutíamos esto. ¿Cómo? Ayer lo discutíamos. ¿Es una herramienta válida bajar la edad de imputabilidad, Bernie? Es una herramienta válida, pero no necesaria, suficiente, y lo que menos puede esperarse es un impacto en los números de la seguridad. Un menor tiene que estar en la escuela, no tiene que estar en la cárcel, eso es totalmente claro. También es claro que el 1.88%, según las estadísticas de la Procuración Nacional, está cometido por menores, en un porcentaje, estamos hablando de 204.000 denuncias que hubo el año pasado, estamos hablando de menos de 300. ¿Es importante? Sí, claro que es importante. Una muerte es importante. Ahora, ¿es la solución? Vuelvo de vuelta. Estamos discutiendo cuestiones que ni siquiera se van a realizar, que se está estudiando para ver cómo instalamos un tema, y nuevamente estamos desviando la atención de los problemas económicos del país. ¿Es campaña esto? O sea, el gobierno busca desviar otras temáticas para... Mire, no es casualidad que en la Argentina no haya ningún ministro, están todos de vacaciones, el presidente está de vacaciones, entonces hay que instalar una agenda, y la agenda que se instala es la de seguridad, y hace 10 días que nos pasamos hablando sobre 300 Taser que en algún momento va a comprar el gobierno. La verdad es una locura. Carla Pitiot está con nosotros. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. ¿Cómo ves esta situación, esta instalación en agenda de estas temáticas que son de seguridad en medio prácticamente de un año electoral? Sí, yo creo que se repite sistemáticamente a lo largo de la asunción de este gobierno el tratar de imponer temas. O sea, tiran los temas, nos pasa en el Parlamento, nos ha sucedido en el Parlamento en forma sistemática. El año pasado estuvimos todo el año esperando el lanzamiento con bombos y platillos del nuevo Código Penal, y nunca apareció el nuevo Código Penal. Nosotros estábamos trabajando desde la oposición en hacer aportes al nuevo código, y nosotros lo que pedíamos, una de las cosas que pedíamos del Frente Renovador es: no hagamos un Código Penal nuevo sin ver un régimen penal juvenil. Es decir, nosotros tratábamos de que salieran justamente en forma conjunta, que no podemos entender que traten de imponer el debate de un Código Penal nuevo sin ver efectivamente cuál es la política criminal y cuál es la política de seguridad que se quiere tratar de resolver. Exactamente. Ahora, Carla, ¿por qué? Porque esta cuestión de la inseguridad se viene incrementando a través de los años, ¿no? ¿Por qué a los gobiernos, por decirlo en plural, por qué les cuesta tanto reglamentar este tema? ¿Por qué cuesta tanto? Bernie decía que también es una cuestión de presupuesto. También. Pero ¿por qué, digo, si sabe lo de los menores? Sí. Digo, ¿por qué no armar algo estratégico? Pero no hablo de este gobierno, hablo también de los anteriores, porque esto se ha ido incrementando con los años. Yo te voy a responder a lo que vos me decís. Sí. Me parece que es muy importante tu pregunta, porque tiene que ver con el sentir de la gente de decir, todo el mundo se preocupa por las mismas cosas y nadie toma el toro por las astas. Tiene que ver con multifactores. Vos decimos, va aumentando el delito, aumenta por multifactores. No seguramente va a decrecer la cantidad de delitos o de delincuencia porque se baje la imputabilidad de los menores. O sea, me parece que estaríamos equivocándonos, estaríamos fracasando. Lo que sí tiene que ver con multifactores. Y también tiene que ver con factores sociales, por falta de contención social, porque los chicos no solo tienen que estar en la escuela y no en la cárcel. Los chicos tienen que estar estudiando y no en la calle ni en la... Se suma Luis Autalán. Y terminando con esto, me parece que los gobiernos que son valientes son los que afrontan estos temas, pero en serio. Los afrontan no tirándolos como bombas de humo, sino que los afrontan con profundidad. Igualmente quiero hacerle una aclaración a la señorita periodista que en el año 2007, que son las estadísticas oficiales de delitos cometidos por menores, era el 2.56, y la última que se recibió en el 2015, 1.88. Por lo tanto, quiere decir que cuando hay políticas de inclusión, el delito infanto-juvenil tiende a la baja. A ver, Luis Autalán se suma a la pregunta. ¿Cómo se hace para que la sociedad, la opinión pública, interprete que la seguridad y otras cuestiones no tienen soluciones inmediatas o mágicas y que son más que una foto?
No, las soluciones en materia de seguridad tienen que ser soluciones concretas, no tienen que ser solamente anuncios y además no deben responder a cuestiones demagógicas, tienen que responder a cuestiones de resolver la realidad. Cuando un gobierno genera soluciones en base a la respuesta a la necesidad de la gente sin pensar en los resultados efectivos, lo que le está pasando a este gobierno. Permanentemente aumenta el delito y por sobre todo en la violencia del delito, que es lo que más les preocupa, sobre todo a los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. Todos los funcionarios, todas las personas tienen derecho, los que laburan, a tener vacaciones. Ahora, ¿qué le parece a usted que más de la mitad del gabinete esté afuera y prácticamente estemos hablando de iniciativas que se están manejando a control remoto hoy? Mire, prácticamente yo creo que todo el mundo tiene derecho de sus vacaciones, es la responsabilidad que cada uno asume de tomárselas o no tomárselas y en el momento de tomárselas. Me parece que nadie puede cuestionar que alguien se quiera ir de vacaciones. Ahora, cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar un país que hoy está en una crisis importante, donde permanentemente subía el riesgo país, donde tenemos una inestabilidad económica, donde hay una crisis financiera en el mundo, donde la producción cae, el desempleo aumenta, donde a la gente cada vez le falta más plata para llegar a fin de mes, donde hay una crisis de seguridad, irse de vacaciones por lo menos me parece un tanto irresponsable. Jugamos con Diego Kraves, que también está aquí con nosotros, un hombre ligado también al ámbito de la seguridad en el municipio de Lanús y a la gestión política. Diego, ¿cómo analizás esta problemática que en el conurbano impacta de manera particularmente preocupante y sensible y que el gobierno, según Bernie, lo que está haciendo es armar anuncios que no tienen contenido de fondo? No, yo no coincido, lo conozco hace muchos años a Bernie, en esto particularmente no coincido. Me parece el tema de la minoridad y su relación con el delito un tema a discutir y a solucionar, es un tema muy grave. Nosotros empezamos a encontrar, sobre todo a partir de la mayor cantidad de procedimientos de droga, que la modalidad de venta de droga va cambiando. Y la modalidad nueva de venta de droga, así como hace un tiempo eran los búnkers, como reproduciéndose en el conurbano lo que pasaba en Rosario, hoy lo que nos pasa a nosotros en las villas y asentamientos del conurbano es que en la misma casa en donde están la mamá, el papá y los chicos, ahí se vende la droga. Una familia narco, digamos. Pero no es una familia narco, porque es como una familia cuya parte de subsistencia está en el narcomenudeo. Entonces, la problemática... Chicos lo ven como algo normal. Exactamente. Entonces, la problemática del menor, desde muy pequeño, empieza siendo muy conflictiva y muy difícil. Si a esto le sumamos que en el conurbano bonaerense, sobre todo en el conurbano sur, el 50% de los chicos no termina el primario y el 80% no termina el secundario, el cóctel es explosivo. Entonces, acá hay un problema que obviamente el Estado tiene que abordar y hay un problema que como sociedad tenemos que empezar a ver que ciertos valores familiares en núcleos importantes de nuestra población están mutando. Entonces, el abordaje, la discusión, aunque sea de punto de vista diferente, es muy importante que se den y sobre todo en el seno del Congreso, que es donde están todas las fuerzas políticas representadas. ¿Vamos a Mar del Plata? Sí, nos vamos a Mar del Plata. Ahí está Estamos Cristian. así exactamente para ampliar todo lo que sucedió en torno al asesinato de este efectivo de la policía. Adelante, Cristian. Mauro, Claudio, buenas tardes. Lo central a esta hora en la ciudad de Mar del Plata relacionado con el femicidio de Giselle Varela tiene que ver con la última actividad que se realizó en tribunales y con el ingreso ya del imputado de Sergio Cejas a la unidad penal número 44 de Batán, donde va a pasar la noche y recién mañana, en horas de la mañana, será trasladado a tribunales para prestar declaración ante el fiscal Fernando Castro. Te decía, Mauro, lo central, el informe preliminar de autopsia que se practicó en el comienzo de la tarde de hoy y que confirmó los datos que Crónica HD había adelantado hoy muy temprano. 5 disparos recibió el efectivo policial, los 2 primeros que dieron en su chaleco antibalas, porque como bien marcaron ustedes, Giselle había salido de su departamento en la calle Alberti al 1500 y estaba esperando el colectivo en Alberti, casi Las Heras. Allí recibió, repito, en el chaleco antibalas los 2 primeros disparos, los otros 3 en la zona del cuello y del mentón que le provocaron la muerte de manera prácticamente inmediata. La última novedad de la jornada tiene que ver con las imágenes de algunas cámaras de comercio de la zona que llegaron ya al poder del fiscal. Sí, Mauro. El arma no apareció. No apareció. Pero no, o sea, ¿no fue claramente la de la efectivo o sí fue? Sí. La reglamentaria, la pistola reglamentaria. Según el parte policial, habla que el arma es el arma reglamentaria de la policía. Sí, bueno. Se escucha, Cristian, ¿eh? Exactamente, el arma con la que ultima a Varela Cejas es su arma reglamentaria.
Se la saca justamente en ese lugar. El arma no apareció, se está esperando que termine la requisa del automóvil en el que viajaba Cejas, automóvil que recordamos fue interceptado en la localidad de Miramar. Cejas fue hallado a unos 10 metros del rodado, donde fue finalmente reducido por personal de la policía de General Alvarado. Se lo trasladó a Mar del Plata, cuerpo médico, y luego, como decíamos, el traslado a la Unidad Penal 44 de Batán, a la espera de lo que será mañana su declaración. Un andar muy tranquilo que, como hoy nos contaron los testigos, un taxista en el lugar, por ejemplo, que vio lo que sucedió en esa zona, luego de efectuar los disparos y de rematarla en el piso, salió caminando tranquilamente, subió a su Toyota Etios y a toda velocidad huyó hasta que cayó finalmente en Miramar, a 46 kilómetros del lugar del homicidio. Muchísimas gracias, Cristian. Ante cualquier novedad nos informás y establecemos un nuevo contacto. Gracias. Volvemos al debate aquí sobre el tema político, pero por supuesto hoy el eje puesto en la seguridad. ¿Termina la oposición entrando en esto que el gobierno plantea como instalar en la agenda de la campaña los temas de seguridad? Bernie, ¿usted qué opina? No, la agenda de la seguridad es una agenda que está permanentemente en la sociedad y vuelvo a repetir, tiene que ser tratada con mucha responsabilidad y no con reacciones espasmódicas, demagógicas y que no tiene ningún efecto posterior. Y si no, analicemos todas las medidas demagógicas que anunció este gobierno desde la que publicó el protocolo antipiquete. ¿Dio algún resultado? El mismo gobierno de la ciudad, que del signo político, dice que es inaplicable. Después fue la ley de derribo, era la solución para el narcotráfico. ¿Cuántos aviones derribaron? Ninguno. Después fue los militares a la frontera, discutieron 15 días si los militares sí, los militares no. ¿En qué terminó? No fue ningún militar porque no tienen presupuesto del ejército para mover un solo soldado. Después fue la doctrina Chocobar. Hace 2 meses que se implementó la doctrina Chocobar, todavía la Policía Federal no hay ni un solo caso que haya actuado de acuerdo a la doctrina Chocobar, porque si sabe que actúa sobre la doctrina Chocobar va preso. Después fue los extranjeros que delinquen, había que echarlos. ¿Cuánto echaron hasta ahora? Ninguno. Dicen que están preparados para echar, dentro de nadie sabe cuánto, 1000 personas. Después apareció las 300 posibles Taser que va a comprar en un futuro el gobierno y armamos 15 días de discusión si las Taser sirven o no sirven. O sea, prácticamente estamos discutiendo sobre medidas que en la práctica y el efecto ha sido cero. Demagógicas e inaplicables, así las califica Bernie. ¿Qué opinas? No comparto. Y me parece bueno que el laburo de seguridad, bien como dice Bernie, es un trabajo él lo conoce bien, fue muchos años secretario. Lo ha hecho muy bien. A ver, nosotros lo que creemos básicamente es que esto requiere de ciertas medidas que den un vuelco más definitivo a algunas cuestiones. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, me molesté en traer algunas estadísticas de... Lanús, ¿es esto? Sí, pero son estadísticas que por ahí sirven para mostrar un poquito... Extrapolarlas. Sí, y para ver un poquito cómo es la realidad nuestra en relación, que es un distrito caliente del conurbano, de lo que se llama Calientes, es la zona más caliente de la Argentina. Nosotros, en el último año, subimos en cantidad de droga incautada un 170%, en cantidad de detenidos por droga un 120%, en cantidad de allanamientos un 150%. ¿Esto qué es? ¿Hay más droga? ¿Hay más gente pero lo que quiero decir, por eso, lo que quiero decir es lo siguiente, y por eso traté la primera parte de explicar el cambio de modalidad. Lo que digo, acá hay una problemática que es cierta. Tenemos un problema que está metido en nuestra sociedad, que hay un problema enorme de consumo y que hay un abordaje del Estado en cuanto al combate. El Estado, todos los días que tiene que ir mejorando y tratando de hacer que la cosa sea por lo menos mucho más difícil para el consumidor y sobre todo que los métodos de venta nos lleven a otras situaciones disvaliosas como es el búnker y el soldadito que los cuida o esta familia que te contaba antes que vive en toda esa relación y vaya mutando hacia otras relaciones más valiosas. Ahora, los cambios profundos que necesita la seguridad y la Argentina requieren de estudios y de discusiones que deben darse en el seno del Congreso, que tienen que ver con la escolaridad, qué pasa con los menores, cómo abordamos la familia, etc. Cuando lo vemos así... Claramente, primero, hay que asustarse, no alegrarse cuando los procedimientos y los números de drogas incautados aumentan, porque las estadísticas internacionales dicen que se secuestra solamente entre el 1,5 y el 3,5% de la droga que circula. Mayor incautación es porque hay mayor circulación de droga. Segundo,
que un secretario de seguridad de una municipalidad, cual respeto, obviamente, lo respeto mucho, porque fue compañero nuestro, fue un legislador kirchnerista, así que si habremos pasado tiempo juntos discutiendo sobre algunos temas, que un secretario de seguridad influya en un delito federal es algo nefasto para la política de prevención y de lucha contra el narcotráfico. Sí. ¿Por qué? Porque se ha aprobado una ley durante el periodo nuestro, que fue la ley de desfederalización. ¿Qué significa la ley de desfederalización? Le da la potestad a las policías provinciales para que actúen en delitos de narcomedulencia. Eso, ¿qué fue lo que generó? Lejos de generar una situación que haya mejorado, ha empeorado la situación. ¿Por qué? Porque corta la cadena de investigación, porque no hay coordinación municipal, porque no hay coordinación provincial, no hay coordinación judicial y por sobre todas las cosas, la policía termina siendo regulador de la droga en cada uno de los distritos. Pero vamos a la cotidiana, ¿no? Perdóname, ¿puedo mínimamente contestarle algo a Sergio? Brevemente, así muy breve. Yo creo que todo lo contrario a lo que está diciendo, creo que el inicio de la ley de la desfederalización lo que provocó fue que grandes porciones del territorio del conurbano queden librados, como no los investigaba la justicia federal y tampoco lo abordaba la policía, quedaban al arbitrio del narcotraficante. Lo que pasó, y por eso hay más, es que la policía, los municipios, etcétera, en toda esta etapa se empezó a meter mucho más, por eso hay mucho más corte en la calle, hay mucho más corte de búnker y por eso ya la modalidad búnker no existe más. A ver, por eso la droga en la provincia de Buenos Aires, uno de los agentes reguladores es la policía. Entonces, ¿sabe qué pasa? Todos lo saben, pero todo el mundo tiene miedo de decirlo. A ver. No, pero nadie tiene miedo de decirlo. Acá hay comisarios que han terminado presos por eso. Hay denuncias, incluyendo 2 firmadas por mí, relacionadas, en el caso mío, lo puntual, mucho más en el caso de Ritondo, que ha limpiado un montón de comisarios por estos temas, en los cuales no se deja ni se apaña a nadie que tenga que ver con el narcotráfico. Eso no es así, con todo respeto a Sergio, no es así. Déjenme meterme en lo que seguramente preocupa y que está en lo cotidiano. En lo cotidiano, el día a día, ¿no? El delito común, que a lo mejor lo estamos contando, lo estamos narrando, el robo de 2 tipos que vienen en una moto y la afanan y se meten con una persona vulnerable, un anciano, un niño. Chico, claro. Sí, esa entradera de la que venimos contando. Sobre ese delito, ¿se está trabajando adecuadamente? Sergio, usted que es un especialista. Sí, claramente ese delito tiene que ver, obviamente, con cuestiones de prevención. Si estamos, mira, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, sobre todo en la ciudad, ha aumentado entre un 30 y un 35% esos delitos. ¿Y producto de qué? De la gran descoordinación que hay dentro de la Policía Metropolitana, producto del fracaso que fue el traspaso de la Policía Federal y sus efectivos hacia la Policía Metropolitana. Eso ha generado una descoordinación que se ve prácticamente en la calle, se ve todos los días, se ve en los barrios. Cuando uno camina en los diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que se observa es la falta, por ejemplo, del cumplimiento del patrullaje en cada uno de los lugares. Bernie, sobre todo en esta época que la gente también está más desprotegida, porque cuando se van de vacaciones, ¿no? También hacen como un estudio previo de la gente que se va, cómo pueden ingresar a las casas. O sea que en esta época debería reforzarse más aún. Por supuesto, y lo que se ve es una ausencia total en diferentes... Más que durante el año. En diferentes barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, quería dejar la pregunta, ¿no? Hablamos de mucho tecnicismo, pero también hay que decir que el Paco de los 90 hasta ahora se incrementó y es una droga social más grave porque no los deja violentos. Transforma a la gente en zombie y la vemos debajo de las autopistas, en los caminos y en los barrios. Jorge Altamira. No es así, discúlpeme, no es así porque ¿qué es el Paco? El residuo de la cocaína. ¿El residuo de la cocaína? No, es cocaína. El Paco es cocaína, lo único que en vez de ser clorhidrato que es liposoluble, se produce una absorción mucho más rápido porque es vía nasal, tiene mucho más impacto a nivel cerebral, genera mayor cantidad de serotonina y la serotonina cuando cae el pico de serotonina genera mayor adicción. ¿Y qué es lo que no es así? Pero no es una... ¿No quedan zombies? Es cocaína, no es ni el residuo del Paco, toda esa falacia que se dice porque dijeron.
pero científicamente el Paco no es más que cocaína, que en vez de ser clorhidrato es hidrosoluble. Pero está claro que el método por el cual se lo consume y la cantidad que muchas veces requiere por la escasa cantidad de clorhidrato que tiene cada dosis, No, el problema es que el Paco, como es hidrosoluble y se aspira, tiene una vía más rápida de llegada al cerebro. Eso libera serotonina. Cuando los niveles de serotonina caen, porque se consumieron, genera mayor cantidad de adicción, que es lo que produce el Paco. No tiene que ver que es el residuo, no tiene que ver que es una droga daño social. no es mayor, digo, el daño. Y el Paco tiende permanentemente a desaparecer. Lejos de crecer, tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque el Paco ya es caro, porque las drogas sintéticas son mucho más baratas, mucho más accesibles y con mucho efecto mucho más prolongado. Lo tenemos a Jorge Altamira también aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Analizando el tema criminal, pero sí puesto en un contexto social, como bien señalaban ambos, ¿no? Socioeconómico. No me parece que lo coloquen en un contexto social. Ajá. Se lanza la agenda de seguridad para armar un Estado policial. Eso lo hizo el gobierno anterior y lo hace este también. Es una línea internacional, no solo en Argentina y en América Latina. Establecer un Estado policial con el pretexto de la seguridad, cuando la inseguridad ciudadana revela la descomposición del sistema social que en este país ha llevado a 38% de pobreza. En la República Argentina, 38% de pobreza. Los verdaderos delincuentes son los que han creado el 38% de pobreza. Si queremos erradicar la delincuencia, tenemos que romper con el FMI, que está hambreando al país, con aumentos tarifarios colosales, haciendo la vida imposible, confiscación de ingresos. ¿Pero usted cree que romper con el FMI? Pero mire, es tan claro porque esto. Néstor Kirchner rompió con el FMI. No, Néstor Kirchner le pagó 10.000 millones de dólares al FMI. Y nos dejó de joder por unos años. Romper con el FMI, quiero decir, es una expresión popular. No es simplemente romper con el FMI. Es una forma en que abreviamos un concepto. Gobernar para los trabajadores y no gobernar para los capitalistas. Acá no se mencionó que toda la clase capitalista está desfilando por Comodoro Pi. Los que dirigen este país son oficialmente imputados. Eso se olvida. Quiero señalar lo siguiente. No sé si siguen el juicio al Chapo Guzmán en México. El Chapo Guzmán mandaba droga a Estados Unidos en barcos de Pemex, con la complicidad de funcionarios. La petrolera mexicana, ¿no? Hay que aclarar. La petrolera mexicana. La petrolera mexicana estatal, con la complicidad de la mano derecha del presidente de la República. Si queremos extirpar el delito, tenemos que desmantelar todo esto. Los niños tienen que ir a la escuela, no como dice Patricia Bullrich, que a los 8 años hay que meterlo ya en un reformatorio, hay que dar trabajo, hay que cambiar esta situación en forma radical. En lugar de eso, se quiere imponer la doctrina Bolsonaro. ¿No es cierto? Esto del Estado policial que plantea Altamira, de algún modo lo percibimos con algunas iniciativas. Pero, Bernie, también es cierto que hay muchos policías que son víctimas en el combate contra el delito y sobre los cuales Bueno, acabamos de contar hace un rato una situación que se vivió en Vicente López, donde fue asesinado un efectivo policial. Sí, un subteniente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando se intentaba repeler el ataque que estaba recibiendo una financiera ahí en la zona de Olivos. ¿Cómo se cuida al policía y a la vez se le garantiza a la sociedad que ese policía no haga lo de Chocobar, que es por un mal cumplimiento de sus funciones? Chocobar es la excepción, no es la regla. El policía se lo cuida mediante la capacitación, y la capacitación no solamente práctica, sino teórica. El apego a la ley es la mayor protección que puede tener la policía. Ahora, yo coincido con lo que dice el señor Altamira, en un gobierno que excluye permanentemente, el delito aumenta. Cuando usted excluye a la población, excluye a la... Y recién yo le escuchaba a Kravet hablando de la deserción escolar como si fuera un problema que no fuera del Estado. Si hay algo que tiene el Estado de particular en la educación, que tiene el monopolio del control de la población adolescente. El Estado, lejos de controlarlo, lejos de contenerlo, fíjese lo que pasa en una familia de delincuentes que hablaba recién Kravet. Nosotros hicimos un trabajo en la zona oeste, más o menos el promedio de hijos que tienen los delincuentes que van presos por cuestiones violentas es de 4.5 hijos. ¿Qué quiere decir? Cuando un delincuente entra a la cárcel hay 4 chicos que quedan
totalmente desamparados. ¿Cuál es el primer síntoma? El abandono escolar. ¿Qué hace el sistema educativo? Nada, absolutamente nada. En vez de ir a buscarlo, en vez de contenerlo, porque si no lo contiene el Estado, esos 4 chicos los capta el delito, a esa familia, la solventa la criminalidad, la solventa el narcotráfico, la solventa la delincuencia. El Estado es quien debe ir a buscar a esos chicos. Por eso es muy importante la educación, por eso es muy importante tener políticas de inclusión, políticas donde todos los días abramos escuelas, no donde cerremos, como estamos viendo ahora, permanentemente escuelas. Yo quiero hacer una pregunta, a ver, Bernie. Yo hace poco estuve en la Villa 31, sí, haciendo una nota, y los policías, que por supuesto nos acompañaron y hasta donde teníamos que ir, esperaron que hiciéramos la nota y nos acompañaron hasta la salida, ellos mismos, por supuesto, off the record, no es que estaba grabado, no está grabado, pero nos hicieron referencia a que, como ya lo conocen en la villa y ellos saben quiénes son algunas de las personas que suelen ingresar cosas ilegales a la villa, le dicen: ojo que sabemos dónde vivís, tenés 2 hijos, tenés familia. ¿Cómo se hace para proteger a un policía así? Porque ese policía, digo, en un punto tiene que tener miedo. Mire, lo primero que hemos hacemos? hecho en mi gestión fue crear el Cuerpo de Prevención Barrial. El Cuerpo de Prevención Barrial era una policía que estaba modulada en trinomios y capacitada para actuar en esos lugares. La Villa 31 en ese momento era prácticamente, no se podía penetrar, tal es así que Macri, siendo el jefe del gobierno de la ciudad, me pedía que había que entrar con el ejército. Le digo, dame nada más que un mes que estamos justamente implementando la Policía de Prevención Barrial, y así fue. Pusimos la Policía de Prevención Barrial, hoy la Villa 31 cambió totalmente. Sí, no, la gente entra, hoy la Villa 31 dejó de ser uno de los lugares más problemáticos en cuestiones de seguridad. Pero también hay que decir que este gobierno y el anterior no acertaron con la salida laboral creando policías distritales. Digo, queda muy lindo ponerlos en fila, formar patrulleros, pero hay una circunstancia que tiene que ver con capacitación y un parche sobre una realidad social que es el desempleo. Digo, el anterior gobierno y este también, en Capital. Se lo saca a la calle enseguida. No tiene nada que ver lo que yo estoy diciendo. Una cosa es la policía local, otra cosa es la Policía de Prevención Barrial. La Policía de Prevención Barrial era la Policía Federal. ¿No le parece que son después se salidas laborales extendió a la rápidas? Gendarmería y a la Prefectura, que eran capacitadas de manera totalmente diferente, con un armamento totalmente diferente, con una comunicación, con una red de comunicación totalmente diferente, con controles sobre el accionar policial totalmente diferente, y eso permitió, no solamente en la Villa 31, en la 1114, en la 124, en la mayoría de los lugares de la ciudad de Buenos Aires, que cambiara el escenario en materia de seguridad adentro de la villa. Perdón, claramente que la villa es un lugar complicado, porque dada su geografía es donde se anidan los mayores lugares de distribución de drogas. No, en eso estoy de acuerdo, Bernie, porque yo sé que la gente puede ingresar a la villa, como antes no lo podía hacer, pero yo no hablaba de eso, sino de algunos delincuentes, no todos son delincuentes, pero algunos que sí siguen permaneciendo en la villa, como que amenazan al policía, como diciendo: ojo que sabemos dónde vivís, ojo si decís algo de lo que ves entrar. Eso nos dijeron a nosotros. Digo, ¿cómo se hace con eso? Porque el policía tiene miedo en algún punto. Todos aquellos que actúan, usted sabe que el poder de coacción que tiene la delincuencia es justamente la amenaza. Claro, amenaza a la policía, amenaza a las autoridades, amenaza a la justicia. No, y además pero amenaza a la familia. Bueno, pero para eso el policía tiene vocación y es policía, y para eso se lo entrenan, se lo protege y se le dan todas las garantías para que pueda trabajar. Igual, yo recojo lo que decía Luis Autalán, y digo, a mí me da la impresión, por lo que uno puede apreciar, hasta visualmente, que hay muchos policías que no están preparados, ni siquiera físicamente, Bernie, para dar combate con el... Con todo respeto, Chocobar no puede correr una cuadra sin echar los bofes. No solamente eso, sino que además ha cometido una serie de irregularidades en el momento de actuar, que es una clara falta de capacitación. No me quiero encarnizar con un laburante que cometió claramente un error que le costó la vida a un delincuente. En cada oportunidad la policía debería generar las instancias de control físico, como es en el ejército. Usted Físico todos los y psíquico, años, ¿no? Obviamente, todos los años tiene que rendir la exigencia física, tiene que tener ciertos parámetros antropométricos que tiene que respetar para poder estar en una no podemos parar la realidad con una fotografía. Óptima. Se ha creado de la policía una salida laboral y eso tiene un costo. Yo creo que tiene un costo porque hay una necesidad. Hay mucha gente que sin haber ingresado a una fuerza de seguridad hoy no tendría empleo.
Y esto se refleja. Hablamos de una policía ideal, perfecto. Esta es la que tenemos y tratemos de defenderla lo mejor posible. Pero, perdón, ¿por qué seguimos hablando de esto si aparentemente, porque Bernie ahora habla como candidato, antes cuando era funcionario, recuerdo haber debatido con él, era un anticipo de Patricia Bullrich. Ahora cambió, es candidato, entonces está más... ¿Usted lo está comparando a Bullrich con Patricia? Sí, creo que en la misma línea, ya discutí con él. La diferencia entre Patricia Bullrich lo escuché, es que yo hacía lo lo que escuché cuidadosamente. Pero le acaba de decir algo que para Bernie cuando termine, cuando termine de hablar me contesta, no hay ningún problema. Hay una continuidad en este aspecto. La expulsión de extranjeros por delito y todo lo demás, se lo escuché decir bajo el gobierno anterior. La pobreza bajo el gobierno anterior estaba con el 28 y 30%. La agenda sigue siendo la misma. O sea, estamos igual que en el kirchnerismo. No, estamos peor, indudablemente. ¿Quién puede negar que estamos peor? Pero hay una continuidad. A Chocobar no lo nombró Macri. Macri lo defiende a Chocobar, pero Chocobar viene de un periodo anterior. Seguimos discutiendo este problema en lugar de discutir que el Estado y el gobierno ampara la delincuencia. Abren los diarios y van a ver las gestiones del gobierno para que los empresarios que están en Comodoro Pi... Está bien. No estamos hablando de otra cosa. No estamos, porque el Estado... No estamos hablando de la corrupción estructural. No, si de arriba, escúchame, el pez se pudre por la cabeza. Entonces tenemos una política y un Estado, porque la delincuencia, el delito, la violencia, la inseguridad, es el índice más seguro de descomposición de un régimen político y social. No podemos estar discutiendo el entrenamiento policial. En una entrevista que nos hicieron de parte de las Naciones Unidas, sobre el problema de la violencia de la Argentina, un funcionario... porque necesito que recoja el guante Bernie, es un debate. Pero Bernie lo único que hizo fue hablar solo. Permítanme un segundo. Hablaron todos, Jorge, pero redondeme la idea, por favor. En un debate, porque se discutía sobre el tema de que han atacado a policías, etcétera. Si ponemos una agenda de violencia de parte de la policía, la delincuencia va a redoblar la violencia. En México se militarizó este tema. Hay 300.000 muertos. Y el ejército mexicano debe tener gente preparada. 300.000 muertos. Es un instrumento del narcotráfico en la crisis política. A ver, Bernie. Primero le quiero corregir, nosotros 300.000 son 500.000 muertos lo de México. Segundo, quiero decirle que la diferencia entre Patricia Bullrich y yo es que yo hacía lo que decía que hacía, no era solamente anuncios. Y estaba convencido y lo ejecutaba. Y con respecto, yo tengo total coincidencia, el delito es producto de la exclusión social. Este es un gobierno que expulsa permanentemente y por más que el ministro de Seguridad o la ministra de Seguridad tenga las mejores intenciones ante un gobierno que está expulsando permanentemente, que cierra escuelas, que cierra fábricas, que crece el desempleo, que no alcanza la plata a fin de mes en los hogares, la delincuencia claramente sube. Sí, el tema, yo insisto, que parezca antiagenda de política del año, ¿no? Es que la realidad no es una foto. Está cayendo gente y muchas veces dicen, ¿no? No hay una policía sindicalizada. Pero también entre las primeras víctimas de la inseguridad está la policía. Digo, y esto no se arregla ni con estrategias, ni con discursos, ni con campañas antinarco, con mucho más discursos que efectividad. Son víctimas los policías también, dice Autalán. Los policías son víctimas de su propio trabajo, sí, por supuesto. Como un cirujano es víctima de una hepatitis fulminante cuando pero un cirujano se diploma... No, pero un cirujano se diploma, estudia... tiene su práctica, ¿Y qué se cree? ¿Que le regalan así gratuitamente a la policía de las cosas? Por favor, no creo que el policía sea... Tenga un poco más de respeto por aquellos que van a la academia policial, que estudian 4 años, que perseveran en el estudio, que se revisan... El policía no es víctima de su trabajo, sino de la política que le indican. Lo que quería contarte con las Naciones Unidas es que yo les mostré que crecían la cantidad de policías muertos. En Argentina había presentado una estadística, y era la consecuencia de la política violenta que se le había dado a la policía frente a la delincuencia. Entonces la delincuencia decía, disparo primero porque me van a disparar antes a mí. Efectivamente la policía, o los policías, no la policía, numerosos policías,
son víctimas de una política que tiende a armar un Estado policial. Ayer mostrábamos, ya te doy, digo, ayer mostrábamos cómo en la provincia de Mendoza, en Guaymallén, accionaban las armas disuasorias, que son las postas de goma, en las escopetas, y terminaban impactando en la cara de un menor de 2 años. Ahora se está hablando de darles pistolas Taser, que más allá de que sea un arma no letal, como está definida, se la estamos dando. ¿A qué policía, Bernie? No, pero aparte son dos cosas distintas. Una cosa son las armas antitumulto y otra cosa es la pistola Taser. Vuelvo a repetir, me parece que nuevamente empezar la discusión por algo plenamente demagógico y todavía no se implementó. Yo soy de los primeros que está de acuerdo con el uso de la pistola Taser en aquellos lugares donde hay una gran población civil. Por ejemplo, tener una persona en la 9 de Julio y Corriente con un arma de fuego, hoy con la tecnología Taser, es una locura, claramente. Está Leo Greco también, colega periodista. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, estás escuchando con mucha atención este debate hace varios minutos. Sí. ¿Qué mirada tenés vos respecto de este fenómeno, de esto que estamos sufriendo? Así de todo lo que se habló, ¿no? Es muy amplio, es muy vasto el tema y dado el poco sentido común que me queda, puedo decir algunas cosas como para reflexionar junto con la gente que está en la casa. Sabemos que hay delito y, como decía Bernie, a quien apoyo en todo lo que ha dicho, cuanto menos atendés a las clases sociales, a las clases obreras más bajas, mucho más va a subir la tasa de delito. Que es diferente a la tasa de seguridad, que es otra cosa. La inseguridad y la seguridad, estoy de acuerdo con Aníbal Fernández, es una sensación. El miedo es una sensación. El delito es contundentemente lo que está pasando. Que no me pase. Pero bueno, si lo querés solucionar todo eso, si vas a empobrecer más a la gente, pero querés encerrarla, toma un 1% de lo que tenés en Panamá, de todos aquellos que tienen la plata afuera, de plata que no ha pagado los impuestos, toma un 1% de eso y construí cárceles modelos como hay en Escandinavia, donde los presos tienen la llave de su propio cuarto, no son celdas, los tratan muy bien, cantan villancicos con los guardiacárceles, tienen cuchillos inclusive para preparar sus propias ensaladas, no tienen problemas con todo eso y salen muy bien, salen felices y salen para reinsertarse en la sociedad. Pero son cárceles modelos. Si vos lo haces con un 1% de lo que tiene simplemente la familia Macri, haces cárceles modelos, por lo menos 50, con un 1% de lo que tiene. Imagínate todos los demás, todos los Peña, el ministro de Economía, o sea, tienen mucha plata afuera. Si tienen miedo que les roben, pueden construir cárceles modelos y no va a haber más delito. Pero me parece que el delito es un negocio también. Sí, Diego, ¿querías decir algo? No, yo le quería aclarar a Bernie que los números que estábamos hablando antes son números que tienen tiempo. O sea, los que justo estaba contando eran números del censo 2010. Con lo cual es un problema que se repite. Y la verdad que todo el tiempo, digamos, pongamos de un lado la inclusión y no podamos hablar de seguridad y de política de seguridad mientras no resolvamos la inclusión. Es complicado porque la gente cuando sale a la calle quiere que no le arrebaten el celular, que no venga un motochorro y lo mate, etc. Entonces, las dos cosas deberían trabajarse en paralelo. Me parece que igual ya el discurso de solamente echarle la culpa al Estado de que por qué el chico no va al colegio no alcanza, porque no hay operadores sociales para la magnitud de chicos que están desertando el colegio en los últimos 15 años ya, no de ahora, y me parece mal que nos pasemos la pelota unos a otros. Entonces, creo que es prolijo discutir en el Congreso cómo abordar el régimen penal punitivo de juventud, me parece prolijo cómo abordar la reinserción escolar y me parece obvio que cualquier esquema ejecutivo tiene que abordar el día a día, que es combatir motochorros, es el día a día, no es pelearse con el FMI, el día a día es ver cómo no hay una salida bancaria, el día a día es cómo no te arrebatan el celular, pero eso y el día a día es cómo no hay narco. Mauro, hay que decir no es lo que mismo. si hablamos del presente, la educación pública no es una prioridad para este gobierno. Creo que está claro, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo... usted planteó la deserción escolar. No le estoy pateando la pelota al gobierno anterior. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que es evidente que hay una discusión social que más allá de que digamos fue la culpa del anterior, del actual o del que viene, está y es un condimento y un cóctel explosivo que se reproduce. Entonces lo que trato de explicar es que el único ámbito donde están todos los partidos representados es el Congreso de la Nación, donde tiene que discutir políticas públicas de fondo, no para solucionar ya un día a día que es complejo de por sí, sino para pensar cómo hacemos para que mejore para adelante. Ese fue todo el planteo. No le eché la culpa a nadie, te aclaro. Hay no le eché la escuelas culpa a nadie. Que son el primer estamento de contención social.
Perdón, con una política de ajuste violento contra los trabajadores, ¿cuál es la política pública que va a discutir el Congreso? Lo discutieron en el Congreso. La única política pública que discutió el Congreso fue un presupuesto nacional que reventó todos los gastos sociales y aseguró el pago de una deuda externa que por intereses es de alrededor de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Yo lo que quiero decir, para lo repito, una usura internacional. No hay Estado que pueda hoy, para hacerlo gráfico, llevar a todos los chicos. Te lo cuento más fácil. El otro día cuando fui a una escuela de Chingolo, en la escuela 63 de Chingolo, hay 2/3 de los chicos que no van al colegio, a veces van un día, otro día no van. No les alcanzan los docentes ni los asistentes sociales para ir a buscar a los chicos que no van al colegio. Entonces, si vamos a pensar que todo lo va a solucionar la maestra, el director o el asistente social, estamos equivocados. Por eso insisto con entender el nivel de profundidad de la problemática y no llevarlo al Estado esto, al Estado lo otro. A ver, Sergio, Sino ¿el Estado cuál es el rol acá? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Claramente el Estado tiene una responsabilidad, vuelvo a repetir, tiene el monopolio de la contención de ese grupo social que son los adolescentes. Es el Estado el que debe llevar adelante el control, es el Estado que tiene que ir a buscar a cada uno de los chicos que desertan, porque atrás de cada deserción escolar hay un motivo y un motivo grave. Todo chico que deja la escuela es porque tiene un motivo grave y por lo general son cuestiones sociales que hay que atender y es una prioridad del Estado atender, porque si no lo atiende el Estado, lo atiende el crimen. En un Nadie dijo lo seguimos. contrario. Sí, por supuesto, el debate está muy interesante. Sí, lo que pasa es que tenemos que irnos.